A continuación, las palabras de bienvenida por parte del ingeniero Roberto Ríos Martínez, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Buenas noches. Señores invitados especiales, señoras y señores. Este evento, el lanzamiento del programa de maestría en desarrollo y gerencia integral de proyectos, representa un importante hito en el transcurso de la vida, desarrollo de logros académicos y contribuciones al país por parte de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. El nacimiento y pronto inicio de este nuevo y novedoso programa de posgrado resulta ser una afortunada circunstancia dentro de las actuales coyunturas del desarrollo y retos de Colombia y del marco de la próxima celebración de los 40 años de la fundación de la escuela, periodo a lo largo del cual la institución ha recorrido una fecunda ruta de crecimiento, avances significativos, aportes a la comunidad académica y al desarrollo del país. La maestría en desarrollo y gerencia integral de proyectos que hoy presentamos al país es una resultante de los espíritus y deliberados y sostenidos objetivos y esfuerzos de la escuela que se ha impuesto como entidad de educación superior alrededor de la formación, la investigación y la extensión en las áreas de desarrollo y de la gerencia de proyectos. Conscientes y convencida de la trascendencia y prioridad de estas áreas, representan dentro del desarrollo económico, social y humano de la comunidad colombiana. Este programa de maestría, que con orgullo, entusiasmo y esperanza estamos lanzando, constituye una iniciativa y un aporte de múltiples y sustantivas contribuciones en el contexto de la academia y del desarrollo en general, dentro de los cuales destacamos los siguientes: a la cultura del desarrollo de proyectos, en el sentido de contribuir a inculcar educación, actitudes, comportamientos, patrones y prácticas respecto al concepto y rol de los proyectos, a reconocerlos como instrumento clave y reemplazable en la materialización de los planes y programas de desarrollo en general; a la cultura de la gerencia de proyectos, en el sentido de contribuir al reconocimiento de que la exitosa implementación y ejecución de los proyectos requiere de gerentes altamente calificados que aplican áreas de conocimientos, procesos, herramientas y estándares de probada efectividad, hasta el punto de reconocerse que la gerencia de proyectos se está abriendo el paso como una atractiva profesión en el concierto de los países y medios empresariales de avanzada; al aumento de la oferta de formación y capacitación de profesionales altamente calificados en áreas claves como la desarrollo de proyectos y sobre todo en la gerencia de proyectos, dentro de los más nuevos y reconocidos patrones y estándares internacionales como el Instituto de Gerencia de Proyectos, del cual la escuela ostenta desde el año 2000 ser proveedor de educación registrada; a la formación de proyectos que contribuyan a liderar con efectividad y éxito el desarrollo y la ejecución de los grandes y complejos proyectos en los cuales Colombia deberá enfrentar los retos de su desarrollo y los compromisos del inmediato futuro y del mediano y largo plazo, alrededor de sus metas, de los tratados de libre comercio y requerimientos de competitividad y globalización. Todo ello por la vía de los proyectos en sectores vitales de la infraestructura, la agroindustria, la salud, la educación, el avance tecnológico y la innovación, contemplados en sus programas y planes de desarrollo económico, social y humano; a la investigación en líneas relacionadas con el desarrollo de la gerencia de proyectos, como forma de profundizar en el análisis, diagnóstico, tratamiento y prácticas conducentes a la identificación y manejo de factores determinantes de éxito y fracaso en el desarrollo de los proyectos, y para lograr el éxito o evitar el fracaso y de propiciar la optimización
del uso de los recursos y del cumplimiento de los objetivos y resultados de los proyectos en el marco del desarrollo del país, de sus instituciones, empresas y organizaciones. Es precisa y primordialmente en la coyuntura actual y en el contexto de la trascendencia en el tratamiento, avance y consolidación de los esquemas de formación, investigación, extensión y proyectos y gerencia de productos en Colombia, que la Escuela Colombiana de Ingeniería ofrece al país y a los profesionales esta maestría, y dentro del cual se les ha convocado a ustedes a hacer ceremonia de lanzamiento y al pueblo que se desarrollará posteriormente. Bienvenidos a este encuentro y muchísimas gracias por toda su colaboración y su asistencia. Gracias. Damos inicio al foro, reflexiones sobre factores determinantes del éxito o fracaso de los proyectos en Colombia, moderado por el ingeniero Eduardo Silva Sánchez. El doctor Silva es exrector de la Escuela Colombiana de Ingeniería y director ejecutivo de ACOFI. A continuación tengo el gusto de presentar los panelistas del foro. Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer. El doctor Caicedo Ferrer es abogado y economista, ha sido senador, presidente de FENALCO, director de la Cámara de Comercio de Cali, alcalde de Bogotá, ministro y actualmente presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Doctora María Constanza García Botero. La doctora María Constanza es ingeniera industrial con especialización en economía y maestría en administración pública y planificación urbana y regional, con experiencia en consultoría y dirección en programas y proyectos de infraestructura, energía, desarrollo urbano y finanzas públicas. Ha sido consultora del BID y Banco Mundial y ex asesora del Departamento Nacional de Planeación. Actualmente es viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Doctor José Fernando Izaza. El doctor Izaza es ingeniero eléctrico y matemático con maestría en física técnica y matemáticas. Ha sido ministro de Obras Públicas, gerente del Instituto de Fomento Industrial IFI, presidente de Ecopetrol, presidente de la Compañía Colombiana Automotriz, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y catedrático en las universidades Nacional, Universidad de los Andes y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Doctor Santiago Montenegro Trujillo. El doctor Montenegro es economista con maestría y doctorado en economía, autor de varias publicaciones, ha formado parte de los economistas del Banco Mundial, decano de Economía de la Universidad de los Andes, presidente de ANIF, director del Departamento Nacional de Planeación y actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, ASOFondos. El doctor Joaquín Eduardo Uribe Franco, ingeniero civil, graduado de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con maestría en Ingeniería Sísmica y Programa de Desarrollo Directivo del INALDE, quien ha sido vicepresidente del Citibank y del Banco Supranacional de Panamá. Actualmente es el gerente de productividad y tecnología de Carbono del Cerrejón Limited. Invitamos al doctor Eduardo Silva y a los panelistas a dar inicio al foro. Bueno, un saludo de nuevo a los muy apreciados panelistas, a quienes la hoja de vida han recortado abruptamente, porque sus hojas de vida son muy extensas. Y la gente que está aquí los conoce y ha venido a oírles porque saben de lo que pueden
observan los factores de éxito, de fracaso y qué estrategias para el futuro deberíamos implementar. Son 3 puntos muy específicos. Y para que nos puedan contestar como bajo la óptica del trabajo donde están actualmente. En el orden alfabético, Juan Martín le toca el primer turno, de manera que démosle paso a Juan Martín para que nos conteste las 3 preguntas y luego seguimos con la doctora, que en realidad está de ministra. Según lo que ha dicho, nos ha contado últimamente. Ok, vamos a esperar que la haga. Vamos a abreviar mucho las presentaciones para dar oportunidad a que luego haya un intercambio de ideas entre los panelistas. Gracias. Un saludo muy especial para los directivos de la escuela, para quienes dirigen y orientan esta especialización, para los compañeros de panel y por supuesto también para todos los asistentes. Pues ya le dije al rector y le dije a nuestro moderador que me acercaba a este seminario o a este foro con cierto sentido de la humildad. Soy apenas un aprendiz de ingeniero y mis compañeros de panel no solamente son avesados ingenieros, el doctor José Fernando, avesados economistas, la ministra encargada, el doctor Uribe, y todos ustedes, y voy a cumplir con un compromiso que hice con el moderador. En 3 filminas pretendo poner de presente unas preocupaciones que seguramente van a servir para incitar un poco esta discusión. Y lo hago desde la óptica que a mí me corresponde, el gremio que representa a constructores, concesionarios, ingenieros de consulta. Los he agrupado en los últimos años a ellos para hacer una interlocución fácil y expedita con el gobierno. En la margen derecha de esta filmina ven ustedes algunos factores señalados tal vez en el debate académico en los últimos años, como factores que incidieron notoriamente. No es fácil ponerlos en un orden como prioritario, cuál es más importante que el otro, pero ahí hay una serie de factores que el debate académico y gremial ha identificado como los que estimularon este gran rezago en infraestructura en Colombia frente a lo que podemos ver en los países vecinos de la región, que avanzaron con más rapidez, con más eficacia. El caso de Chile, que tal vez un referente y un paradigma para todos nosotros. Ausencia de institucionalidad, yo creo que ahí no hay que hacer mucho énfasis. La institucionalidad que hemos observado en las 2 últimas décadas en el sector energético, de alguna manera en el sector hidrocarburo, no fue evidente en el sector del transporte, que fue, dijéramos, cercado por unos intereses transportadores, intereses económicos, intereses políticos que desfiguraron la gestión del sector y del propio Ministerio Rector de la Política de Transporte. Este conflicto que generalmente hemos evidenciado en la discusión de los planes de desarrollo, la visión política muchas veces primando sobre la visión técnica. Yo muchas veces dije que el plan 2500 había sido el triunfo de unos dirigentes políticos que con toda la legitimidad reclamaban unas carreteras regionales, pero que finalmente no tenían ningún sentido de competitividad y muchas de ellas ni siquiera hacían conexión con las vías secundarias, mucho menos con las vías arteriales, pero atendían las expectativas de las jurisdicciones de estos políticos que apuntaron en una libreta las carreteras que deberían pedir a través del plan 2500 al ministro de la época. Ha pasado lo mismo con el interés regional versus un poco las expectativas de la nación. El primer plan de desarrollo de la primera administración
administración Uribe tiene un capítulo muy importante sobre infraestructura, pero ustedes ven que mientras ahí aparecen unos listados de carreteras regionales, de pequeñas jurisdicciones, no encuentran ustedes una sola mención a la carretera Bogotá-Buenaventura. Esa carretera, después de que se escribió el plan de desarrollo en abril, si no me equivoco, del 2006, colapsó, se cayó. No aparecía mencionada en el plan de desarrollo, pero colapsó. Una de las arterias más importantes del país, la que conduce las mercancías de Bogotá al puerto y del puerto al interior del país. Ya había dicho pues, que de alguna manera esta captura el sector transportador, intereses económicos, intereses de contratistas, correcto, y intereses políticos. Alguna vez Juan Camilo Restrepo escribió un ensayo muy interesante diciendo que en Colombia la Constitución del 91 había acabado con los auxilios parlamentarios, pero que al otro día habían aparecido los auxilios carreteros. Y una política presupuestal mal enfocada. Nadie puede desconocer que en las últimas 3 décadas se hizo ajuste fiscal por cuenta del sacrificio en la inversión en infraestructura. Gaviria Alejandro sostiene una teoría muy interesante en el sentido de que esta circunstancia de destinar poca plata para la infraestructura se agravó con esas asimetrías fundamentales que crea la Constitución del 91, que predefine y protege el gasto social, pero no interpreta, esta es una discusión que el Fondo Monetario ha venido estimulando en los últimos años, no interpreta que el gasto en infraestructura puede tener la condición de social. Es lo que queda al margen, es algo residual y de alguna manera pues lo hemos visto también en las últimas décadas, y por supuesto corrupción. Estos son apenas uno de los factores que se han identificado en este debate académico. ¿Qué nos han generado? Y aquí entro ya a terminar la primera filmina y me he comprometido a que son 3 y cada filmina tiene 5 minutos. Aquí tenemos un exministro, el doctor José Fernando, yo creo que va a coincidir conmigo. Hemos tenido muchos planes de transporte, pero no hemos hecho, por ejemplo, lo que hicieron los españoles en la apenas arranca la era post-Franco, que el PEI arranca prácticamente con Felipe González y continúa. Obviamente España está en crisis, o sea, las circunstancias de cambio de gobierno no modificaron los derroteros trazados desde el principio en el PEI como el Plan Integral de Infraestructuras de España o de Transporte, Plan de Infraestructuras y Transporte. Yo, y el doctor José Fernando de golpe me corrige si me equivoco, recuerdo haberme encontrado tal vez un librito escrito por el doctor Rodolfo Segovia en la escuela, en la biblioteca de la escuela debe existir, debe conservarse, que plantea las mismas carreteras. Es tal vez lo más serio que se ha hecho en los últimos años como visión de plan maestro. Las carreteras que este gobierno está prospectando fueron sugeridas en un plan maestro del doctor Rodolfo Segovia. La falta de una política de Estado para hacer aquí un plan logístico multimodal, el error de haber abandonado el río a su suerte, el error de haber abandonado el ferrocarril a su suerte derivó en un sistema de transporte poco competitivo. También corríjanme mis compañeros panelistas, hoy producir un barril de crudo vale $5 y transportarlo vale 15. El carbón vale, los fletes del carbón, si los vamos a bajar de la meseta cundiboyacense a Magdalena y por allá a los puertos, son 5 o 6 veces más caros que los fletes que pudiéramos pagar si pudiéramos tener un ferrocarril en el centro del país, que hoy no lo tenemos. En fin, hay multitud de ejemplos para demostrar cómo le ha costado al país no haber hecho un sistema de transporte articulando el río, el ferrocarril y la opción de la carretera. El monopolio de la carretera, por lo demás, tiene condiciones de poca sostenibilidad si uno lo mira con cuidado. En todo esto de largo plazo, nosotros dependemos, por ejemplo, en la compra del asfalto, de la volatilidad de los precios del crudo en los mercados internacionales. Hemos tenido problemas y, en fin, no es bueno para el país ni para su competitividad el monopolio de la carretera.
Barreras aún no removidas. El plan de desarrollo del presidente Santos las menciona, ha querido reglamentarlas, no las ha reglamentado todavía. La dificultad en la adquisición de predios, la demora en las licencias ambientales, la dificultad que surge cuando el constructor se enfrenta con las redes de servicios. ¿Quién paga ese costo? Hoy calculado en unos 3 millones de pesos, el constructor o la empresa de servicios. La consulta a las comunidades, que como lo hemos denunciado se ha politizado. En mi tierra, en el Valle del Cauca, una vez que se ha resuelto el tema del reclamo de una comunidad, aparece otra comunidad a decir lo mismo y hay unos intereses políticos. Le hemos hecho caer en cuenta al ministro del Interior de que hay que mirar con mucho cuidado hasta dónde detrás de esto no hay una posición seria por parte de estas comunidades, sino que hay unos intereses comunidades que con el pretexto de disfrazarse de comunidades afrodescendientes están parando las carreteras. Y la minería ilegal. Doctor José Fernando, en el Valle se habla en voz baja de este tema, porque esta minería ilegal es manejada por unas mafias. Pero yo los invito a los panelistas a que vayan a ver el último tramo que se está construyendo para acercarse ya al puerto de Buenaventura. Exactamente, ya les digo, el último tramo es por obra pública, no es una concesión. Bueno, tal vez entre Citronera y Buenaventura, debajo de la nueva carretera, como lo vamos a ver en una filmina que traigo aquí para ilustrarlos, están los socavones de la minería ilegal. O sea que no se demora mucho el día en decirnos que la carretera nueva se cayó, se derrumbó, se destruyó por cuenta de que los socavones, como les voy a mostrar en una foto de la minería ilegal de esa zona del cañón del Río Dago, van por debajo de la nueva carretera. El punto 2, falta de coordinación entre la política de transporte y la política ambiental y de uso del suelo. Yo quisiera recordar aquí una frase del ministro Cardona cuando hace unos meses tuvo que afrontar los derrumbes en el túnel de la línea. Bajó, hizo una rueda de prensa en Bogotá y dijo: no, esto no es un problema de carreteras, esto es un problema ambiental. Las vacas se están pastando al borde de la carretera, las aguas se están vertiendo sobre las carreteras. Aquí el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Transporte en el pasado nunca se coordinaron para evitar esa tragedia. Buena parte de lo que se nos está derritiendo en carreteras es por cuenta, por ejemplo, de la deforestación de los cañones por medio de los cuales transcurren las carreteras. Verbigracia, miren ustedes el cañón que nos lleva a Villavicencio, miren ustedes el cañón Cali Buenaventura que transcurre por el río Dago. Malas prácticas de contratación. Aquí hay una discrepancia de la Cámara que yo represento en el debate académico con algunos amigos de este fetichismo jurídico que cuando falla un contrato resuelven decir que todo se resuelve cambiando la ley. Yo puedo demostrarles aquí con los artículos que están en la ley que el tema de maduración de proyectos, más que un tema de ley, es un problema de ingeniería. Que el funcionario madure el proyecto, que el funcionario no licite en fase 0 un proyecto. Eso ¿qué ley del mundo lo establece? Esa es una circunstancia que depende de la conducta y de la actitud y de la voluntad del funcionario. Hace unos 2 o 3 años se llegaron a licitar proyectos en fase -1, en fase 0, y las consecuencias las ha tenido que pagar este gobierno, que encuentra finalmente que los diseños le dicen que esos proyectos están desfinanciados, o vienen los proyectos o vienen las obras fallidas. La maduración de proyectos no es un problema de ley, es un problema de que apliquen una regla que todos ustedes aprendieron en la ingeniería, que los proyectos mínimo tengan una maduración de fase 2 y que la fase 3 pueda ser avanzada o realizada una vez que se adjudique el contrato. El manejo del riesgo. Bueno, pero es que lo que quiero significarle, no tengo el tiempo para cumplir con el cometido que me propuse. Eso está planteado en la ley 1150, cuando le exige al funcionario público que cuelgue en la página de la entidad contratante los estudios financieros, los estudios jurídicos, las modelaciones financieras, los soportes técnicos de los proyectos. Yo diría, si la Contraloría, o me preguntaría si la Contraloría que a veces molestan tanto,
se han ocupado de mirar cuántos funcionarios públicos cumplen con ese principio de planeación contractual, que está planteado de nuevo en la ley anticorrupción. Esto está en la ley, pero simplemente lo que sucede es que los funcionarios de turno, las entidades contratantes, resuelven con el afán político no madurar el proyecto, sino licitar con unas bases de estudios muy precarias. Manejo del riesgo. El artículo 4 de la norma de contratación nos dice que desde el principio se cuantifique, se asigne, se distribuya y se ponga en cabeza de quien realmente está en la condición de asumirlo. Tampoco se cumple con esa norma. Y ese no es un problema de ley, de cambiar la ley, es de cumplir la ley. Y lo mismo la construcción de los pliegos. Creo que aquí se coinciden conmigo los panelistas. Aquí no sucede lo que sucede en el sector energético. Hay un modelo de pliegos, hay un modelo de contratos. Aquí hay tantos modelos de pliegos, me refiero al sector transporte, cuantas entidades contratantes existen. O sea, 1000 y pico modelos de pliego. Esa discrecionalidad para el funcionario de hacer su pliego, pues es la que ha abierto las puertas a la corrupción. De discutir con un contratista la posibilidad de hacer como cuando uno va a un desastre a que le hagan a uno el vestido a la medida, que le hagan a uno el pliego a la medida. Entonces no es un problema de ley, es simplemente que los pliegos consulten las realidades del mercado en materia de requisitos financieros, en materia de requisitos de experiencia, y claro, los objetos contractuales no son idénticos. O sea, no puede ser una cartilla tremendamente homogénea, pero puede ser una cartilla fijando unos derroteros relativamente parecidos, como sucede en los otros sectores. ¿Por qué no hay este grado de conflictividad como el que existe en el sector transporte, en energía y en hidrocarburos? Porque hay modelo de contrato y hay modelo de pliego. No existe eso en el sector transporte. 4. Es la primera vez en la historia, y aquí está la ministra encargada para decirle que se debe a una decisión valiente de ustedes. La primera vez en la historia en que el presupuesto público incluye una plata para la inversión es en este gobierno. Cuando el ministro Cardona toma en sus manos el ministerio, había 1.500 millones de pesos para la inversión. Ustedes saben que países como Chile, como Brasil, establecen, los suizos, por ejemplo, en Europa, establecen una política en el sentido de que un determinado porcentaje del valor del proyecto tiene que destinarse a preinversión. Aquí no entendimos la importancia de la ingeniería de consulta, que tiene que ver con el punto 1 de la mala práctica de no madurar bien los proyectos. Me parece que el gobierno, y eso hay que reconocerlo, así como uno hace críticas sinceras, tiene que hacer aplausos sinceros. El gobierno toma una decisión valiente de empezar a enriquecer la política presupuestal con recursos para la preinversión. Y algo, creo que están todos los ingenieros de acuerdo, Colombia no ha tenido una política de mantenimiento permanente de las obras. Qué bueno, le decíamos ayer a la ministra, que estuvo en nuestra junta, que estos contratos de obra pública que se acaban de adjudicar anoche o antenoche, además dentro de un proceso tremendamente transparente, como se lo dijimos a ella y se lo hemos dicho al ministro Cardona, donde se combinan las experticias de cerca de 10 excelentes empresas nacionales con cerca de 6 excelentes empresas internacionales. Qué bueno hubiera sido que esos contratos hubieran contemplado una etapa adicional para el mantenimiento. Qué bueno hubiera sido que hubiéramos entendido bien el mecanismo de la descentralización. El gobierno nacional, especialmente en las administraciones anteriores, empezó a hacer el paternalismo de construir las vías secundarias y terciarias, pero después, cuando los gobernadores le dijeron al presidente de la República quién nos mantiene estas vías, el mantenimiento de esas vías se quedó en un limbo que no está resuelto. Belville García, el plan 2500. Vayan y miren las carreteras del plan 2500, buenas o malas, como trazados con lógica o sin lógica, pero se están derruyendo, se están remitiendo, porque no tienen, el gobierno nacional dice no es tarea mía, y el gobernador dice tampoco es tarea mía. Este dilema tenemos que resolverlo de cara a lo que viene. Muy bien.
termina la primera filmina y voy prácticamente para la última. Simplemente permítanme mostrarles esto que hemos denunciado aquí. Esta es la nueva carretera, sí, Altos de Zaragoza, Triana, Altos de Zaragoza, Cimeros, llegando a Buenaventura. Esta es la nueva carretera y lo que ustedes ven abajo son las casetas de toda la minería ilegal, o sea, debajo de esta carretera, aquí está el río, no solamente se está haciendo minería ilegal, sino que se están más acá, como está identificado en algunas fotos que ha publicado la prensa del Valle, están los socavones de los mineros ilegales. Pasa a la siguiente filmina. Aquí se está construyendo la carretera, miren la actividad de la minería ilegal, manejada por unas mafias sin ningún control, detrás de la cual, como se dice en el Valle, hay unos intereses políticos. Miren aquí el río Dando. La última filmina, para reflejar un poco mi preocupación de que aquí faltó planeación y faltó entendimiento de lo que había que hacer en materia de construir con enfoque de largo plazo. Esta es la entrada por el Tolima del túnel de la línea que se está construyendo. Cuando se hizo este túnel piloto, que lo hizo una firma colombiana con concreto, se nos dijo por parte del ministerio que este túnel iba a, dijéramos, a equivaler a la cuota inicial del segundo túnel. Ahora se nos ha dicho por parte del ministerio que este túnel piloto sirvió solamente para mirar el alcance del riesgo geológico, pero que hay que ponerle aquí una puerta porque no sirve para nada. O sea, y tampoco se tuvo en cuenta que así como se hizo este túnel de ida para Buenaventura, había que hacer un túnel de venida de Buenaventura para acá. No hicimos un túnel. Además, en la cumbre de la montaña. Este túnel, la ingeniería colombiana dijo hace unos 25 años, había que hacerlo de 20 kilómetros en la base de la montaña. El ministro Gallego se ufanaba de que esto era un récord mundial, el túnel más alto del mundo. Yo tengo la impresión de que eso no es un récord muy honroso. Los túneles se hacen debajo de la montaña, no encima de la montaña. Muy bien, terminemos respondiendo a la pregunta que hay que hacer para que mis compañeros del panel puedan participar. Pues parte de lo que había que hacer se ha empezado a hacer. Primero, recuperar la institucionalidad, ni siquiera diría yo recuperar, darle institucionalidad al sector transporte. Lo primero que hace la administración que representa aquí la ministra, pues es empezar a tecnificar. Basta el ministerio, basta con mirar el equipo directivo, despolitizar el ministerio. No es fácil, hay una gente de carrera que seguramente no va a poder salir de allí fácilmente. Y hay una serie de hechos que demuestran que este gobierno empieza a avanzar en esa dirección. La creación del viceministerio de Transporte, la ministra encargada es viceministra de Infraestructura, pero para atender esa especialidad del lío del transporte, alrededor del cual debería existir además una comisión de regulación, similar a las que operan para otros sectores, el energético, el de aguas, se ha creado un viceministerio de Transporte. La creación de la Agencia Nacional de Infraestructura que reemplaza el viejo INCO, que, corríjanme ustedes, ministra, que en 7 años tuvo 12 directores, incluyendo varios encargados y algunos que se fueron para la cárcel. La Autoridad Nacional Ambiental para empezar a resolver en un organismo especializado el lío de la mora en el otorgamiento y la aprobación de las licencias ambientales. La creación de la Agencia Nacional de Contratación. Esto había sido sugerido desde hace muchos años por los multilaterales, no tanto en razón de que esa agencia asuma el papel que le corresponde al legislador de hacer la norma o la regulación, no. Es para algo de lo cual hablamos en la primera filmina, para hacer pedagogía por todo el país con relación, bueno, pero no está la filmina ahí, pasa, para que ellos se guíen más fácilmente. La creación de la Agencia Nacional de Contratación para que ese organismo que hoy está rectorado por la doctora La Paca Zuleta se encargue de hacer pedagogía de buenas prácticas. Este tema de cómo madura un proyecto, este tema de cómo se cuantifica y en cabeza de quién se pone un riesgo, y este tema de cómo se hacen unos pliegos, son temas de buenas prácticas que pueden estar amarrados a un modelo de matrices, y sobre esas matrices puede hacer pedagogía en esta Agencia Nacional de Contratación. O sea,
más que ponerse en el plan de algunos abogados que están sin oficio de sugerir el cambio de la ley, ponerse a hacer buenas prácticas sobre lo que ya tiene unos principios legales, pero que no se cumplen en razón de la desidia o la discrecionalidad de lo que manejan los procesos licitatorios algunos funcionarios públicos. Ajustes al modelo de concesiones. El tema del modelo de las concesiones ha estado afectado por dos críticas muy fuertes: adiciones y anticipos. Esas son las reglas de juego, pero desde hace unos años, no solamente ahora, eso quiero decirlo con justicia, yo suelo ser muy crítico de los 8 años del doctor Gallego, pero los contratos de Ruta del Sol ya vienen con el modelo de no anticipo, sino entrega de medios de pago al concesionario contra entrega de hitos de obra por parte del concesionario. Los tramos de Ruta del Sol que hoy se están construyendo están ajustados a ese modelo. Nadie desconoce el hecho de que el mecanismo, cuando no se maneja así, pues lo que genera es una caja cómoda para el constructor concesionario, se recuesta sobre esa caja de peaje y se queda años ahí, dijéramos, desarrollando la obra, como ha sucedido, por ejemplo, en mi tierra. No quiero hacer referencia aquí a la firma concesionaria que está encargada de esa concesión, en el Valle del Cauca. Pues llevamos siglos haciendo una carretera y parece que nos faltan siglos para terminar esa carretera con ese modelo, que es un modelo equivocado. El tema de las admisiones. Tengo aquí en mis manos una primicia, y es un fallo unánime de la Corte Constitucional que pone de presente lo que pasa en el mundo entero. Lo primero que hace este fallo, que fue conocido por nosotros el viernes de la semana pasada, es decir que las adiciones son legales, pero que lo que no conviene es generalizar el mecanismo de la adición. Incluso aquí hay una expresión que me parece que tiene toda la lógica jurídica del mundo: los contratos de concesión son por naturaleza incompletos debido a la incapacidad que existe de prever y redactar unas consecuencias contractuales, etcétera, etcétera, y contingencias que puedan surgir en el desarrollo del objeto. Yo me puse a examinar en la curva del aprendizaje, la hemos examinado mucho del modelo concesional en Chile. Las concesiones de Chile están llenas de adición, pero la adición tiene que responder al enfoque que plantea aquí la Corte Constitucional en su fallo de la semana pasada. No como sucedió al final del mandato anterior, cuando el ministro toma la decisión de llamar a todos los concesionarios y decirle a cada uno le corresponde una adición. Y se adicionaron contratos sin estudios, sin diseños, sin las previsiones de carácter financiero y presupuestal. Y hoy este gobierno, pues obviamente maneja unos enredos causados por esa política de generalizar un mecanismo que no tiene por qué manejarse con ese criterio. Segundo, muy bien. Segundo, aquí ponemos de presente que también en este listado que aparece aquí ya terminando la página, este gobierno define, pues dijéramos, el alcance de una serie de proyectos con un criterio de mediano y largo plazo que seguramente corresponden a esa inquietud de que no se puede seguir haciendo la infraestructura con un corte radical cada 4 años, o sea, cada periodo de gobierno. Y termino sugiriendo al panel de mis compañeros, pasa a la otra filmina, estos 3 puntos: una política homogénea sobre buenas prácticas de contratación. Dijimos que esa ausencia de esa política es la que ha causado buena parte de los problemas de la contratación. Miren el caso de la calle 26 de Bogotá, de la fase 3 de Transmilenio. Llegaron unos contratistas que deshonraron a la ingeniería y por algo están en la cárcel. Pero miren ustedes también los diseños que se les entregaron a esos contratistas. Allí lo que hubo fue una especie de mezcla de irresponsabilidad de la entidad contratante con el contratista. Manejo de pliegos y construcción de pliegos. No hay que cambiar la ley, hay que decirles a los funcionarios públicos que aprendan a manejar estos 3 aspectos que tienen basamento en la ley con el buen criterio que aquí hemos señalado. Ajustes a la política de anticipos y adiciones en todo lo que tiene que ver con concesiones, nuevo rumbo a la política presupuestal. Estamos viendo que el presupuesto
por primera vez en la historia, no solamente incluye platicas para preinversión, sino que está pensando en recursos mucho más generosos para la infraestructura. Con un paréntesis, yo personalmente creo que en este cuarto de hora que está viviendo la economía del país, el problema no es de plata. Ahí están los socios o afiliados de Santiago, los inversionistas institucionales, está el sistema financiero, están los bancos multilaterales, están los inversionistas extranjeros. O sea, lo que hay es una avidez, lo que hay es suficientes recursos. El problema en este momento no es de recursos, es de portafolio, de proyectos y de manejo de buenas prácticas para avanzar en los procesos licitatorios. Y, por último, pues, una presupuestación y una contratación de políticas de mantenimiento a lo cual nunca estuvo acostumbrado el país. Mil gracias por la atención de todos.